¿Qué? No, un error, cambiamos. Ya. Para la construcción de una pared se utiliza dos tipos de materiales que tienen en la misma área. Ahí de entrada, como dato, le están dando una condición, ¿no? Dato dice que tiene en la misma área. O sea, aquí el área 1 va a ser igual al área 2. Y la longitud que me dice L1 de 0,25 metros y L2 de 0,5 metros, respectivamente. La primera capa es concreto, o sea, la primera capa L1 es concreto, y tiene una temperatura, y está a una temperatura de 15 grados Celsius, con una conductividad térmica de 0,8 watt metro grado Kelvin. Y la otra capa es revestimiento nuevamente. Revestimiento que está a una temperatura de 4 grados Celsius, con una conductividad térmica de 0,5 watt metro grado Kelvin. Calcular la temperatura de interfaz. Me está pidiendo la temperatura de interfaz acá, temperatura T, lo vamos a poner. O temperatura I, temperatura de interfaz. Y la pérdida de calor horaria entre las dos placas. Y también me está pidiendo calcular la pérdida de calor horaria. ¿Ya? Esto es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo inciso A, temperatura de interfaz, inciso B, el flujo de calor por unidad de área. ¿Ya? Y esos son todos los datos que me dan. Ok, nuevamente estamos hablando de una temperatura. Hacemos cumplir, le dije que para paredes y tuberías se cumple la misma condición, donde no existe una fórmula para calcular una temperatura. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es plantearse una fórmula. Entonces, yo de entrada puedo decir esto, ¿no? La primera, como si lo quieren ver de forma de resistencia, pueden hacerlo. Temperatura 2. Tengo mi primera resistencia, mi temperatura de interfaz es lo que quiero hallar, tengo mi otra resistencia y mi temperatura 1. Estos dos son materiales sólidos. ¿Qué sería? Conducción, ¿no? Entonces ya identifiqué, las dos resistencias son conducción. Entonces, quiero una temperatura, o sea, quiero esta temperatura de medio. Por ende, sí o sí, mi variable con la que tengo que trabajar fijo va a ser esta. Entonces tengo que armar mis ecuaciones en base a esta temperatura. Entonces yo digo, la primera, el flujo de calor va a ser igual a qué. Siempre trabajamos de la parte interior hacia la parte exterior. En este caso, tienen que leer su problema, si se dan cuenta el flujo de calor de dónde está sucediendo. ¿Cuál sería su parte interior o su parte exterior? De ustedes. Vean el modelo de examen y vean cuál es su parte interior y cuál es su parte exterior, porque siempre tenemos que identificar cuál es la parte interna y cuál es la parte externa. Entonces, ¿cuál sería? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Estoy seguro que sí nos van a ganar. Derecho. El derecho, ¿no? Porque le dice que la primera capa es concreto. Entonces, de entrada, aquí va a ser la parte interior y aquí se va a hacer su parte exterior. Entonces, la teoría nos dice que siempre empecemos trabajando de la parte interior. Entonces, si yo ya sé dónde es mi parte interior, entonces, primero siempre decimos temperatura T1, porque esta es la parte interior, menos en temperatura de interfaz. ¿Cuántas resistencias estoy recorriendo? Yo estoy trabajando de acá, 1 hasta T1. Solo una, ¿no? Que sería la resistencia por conducción. Una fórmula, una resistencia por conducción en paredes es igual a la variación del espesor dividido entre la conductividad térmica por el área, ¿ya? Esa es una fórmula para pared, no son las mismas para la tubería.
En el formulario que pasé creo que faltan dos fórmulas nomás que no he puesto, después están todas. Pero hay un error, creo que a todas le he puesto resistencia por convección, ahí van a tener cuidado. Unas son conducción y otras son convección, el nombrecito está mal. Ya, pero esto es una resistencia por conducción para pared. Entonces yo digo, va a ser, en este caso, puede ser variación de espesor o también de esta forma. Variación de longitud por el área, ¿ya? Creo que el ingeniero se lo muestra de esta forma, ¿no? Variación de longitud no se lo muestra como variación de espesor. Entonces, vamos a ocupar lo que ocupa la ingeniera. Dice, variación de longitud dividido entre la conductividad térmica, sería en este caso el revestimiento, le vamos a poner K1 y aquí K2. Entonces sería K1 por el área, ¿ya? Esa sería mi primera ecuación, como lo quieran ver. ¿Podemos arreglar esa ecuación? Sí, lo podemos hacer. Esto puedo asumir que está entre paréntesis y está dividido entre 1, ¿no? Lo mismo. Extremo con extremo y medio con medio. Esto me va a dar que el flujo de calor va a ser igual a la conductividad térmica 1 por el área por la temperatura 1 menos la temperatura de interfase dividido entre la variación de longitud o la variación de espesor. ¿Ya? De aquí tengo mi primera ecuación para hallar la temperatura de interfase. Pero el problema es que tengo una ecuación con dos variables, ¿no? Porque no conozco la temperatura de interfase y tampoco no conozco el flujo de calor, ¿no? Tampoco conozco el área. Entonces tengo una ecuación con tres variables. Entonces es obvio que si tengo una ecuación con tres variables no puedo solucionar nada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer va a ser armar otra ecuación con la misma temperatura porque tengo para armar otra ecuación. Entonces digo, mi otra ecuación va a ser, esta la vamos a poner ecuación 1, la segunda sería ecuación, lo mismo, variación de temperatura en este caso. Como ya voy a trabajar de T1 a T2, entonces va a ser temperatura de interfase porque siempre comenzamos de la parte interior. Esto quedaría como parte interior ya. Temperatura de interfase menos temperatura 2. ¿Cuántas veces resistencia recorrida? Solo una, ¿no? Entonces lo mismo, variación de longitud dividido entre la conductividad térmica 2 por el área. Hago lo mismo, extremo con extremo, medio con medio. Esto me va a quedar que la conductividad térmica 2 por el área por temperatura de interfase menos T2 dividido entre, y esta sería mi segunda ecuación. Tengo otra ecuación con las mismas variables, las mismas características. No conozco el flujo de calor, no conozco el área y tampoco conozco la temperatura de interfase. Pero las dos ecuaciones están despejadas en la misma variable, ¿no? Que sería flujo de calor. Entonces yo puedo decir que mi ecuación 1 va a ser igual a ecuación 2. Y digo, mi ecuación 1 dice que es la conductividad térmica 1 por el área, temperatura 1 menos temperatura de interfase, dividido entre la variación de longitud, igual a Q2 aquí sería 1, ¿no? Y aquí sería variación de longitud 2. Yo voy a poner 2, ¿ya? Entonces, ya me dice una de las variables, ahora solo tengo dos variables que no conozco. Pero si yo hago cumplir esta condición de acá que me dice que el área 1 es igual al área 2, por lo tanto, se me va, ¿no? Y ahora de esta ecuación la única variable que no conozco sería la temperatura de interfase. ¿Ok? ¿Podemos hacerlo en una ecuación lineal? Sí. Esto pasa a multiplicar acá y esto pasa acá. Entonces digo que K1 va a ser igual a la variación de longitud 2 por la temperatura 1 menos la temperatura de interfase. Lo mismo acá, K2 va a ser igual a la variación de longitud 1 por temperatura de interfase 1 menos temperatura de interfase 2. Tengo una ecuación lineal. Esto acá ya no es nada de materia, esto es álgebra, ¿no? De colegio, reducción de términos semejantes, como lo conocen. Esto de acá viene, sustituye acá, o bueno, viene a multiplicar 1 por 1, lo mismo acá. Viene, multiplica, viene, multiplica. Entonces aquí me va a quedar conductividad térmica 1, longitud 2 por temperatura 1, menos conductividad térmica 1, longitud 2 por temperatura de interfase, ¿no? Y aquí lo mismo, conductividad térmica 2
1 por temperatura de interfase menos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pueden hacer? Agrupación, ¿no? Todo lo que tenga temperatura de interfase lo llevo a un lado y todo lo que no tenga temperatura de interfase al otro lado. Entonces, yo tengo temperatura de interfase acá y tengo acá. Entonces, yo mantengo, digo, aquí voy a poner conductividad térmica 1, variación de longitud 2 por la temperatura 1. Este está como negativo, pasa al otro lado como positivo. Más conductividad térmica 2 por variación de espesor 2 por la temperatura 2. Igual, esto lo mantengo. Este está con negativo, pasa con positivo. ¿Cierto? ¿Qué pasa acá? Se me repite la temperatura de interfase. Cuando una variable se repite, factorizo, ¿no? Esto vuelvo a copiarlo acá como está. Y aquí digo, temperatura de interfase va a ser el paréntesis. L2, ¿no? Y el espejo, esto está multiplicando, digo que mi temperatura de interfase va a ser igual. Conductividad térmica 1 por la acción por T1 más conductividad térmica 2 por aquí en el error. Aquí en la derecha. A ver, este se mantuvo. El de acá es 1, ¿no? Sí, ese. Y la arriba también. Ya. Aquí 1 por temperatura 2. Y esto todo lo que está dentro del paréntesis lo bajo. Conductividad térmica 2 por y ahí tendrían su ecuación para calcular la temperatura de interfase partiendo de las dos ecuaciones primero. Reemplacemos. Digo que mi temperatura de interfase va a ser igual a, primero, tienen que observar las unidades que están trabajando. Las conductividades térmicas están en Kelvin. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es llevar la temperatura absoluta. Lo mismo acá. Ya. Entonces yo la conductividad térmica 1 me dice que es 0,8 multiplicado por el espesor. El espesor L2, ¿cuánto es? 0,5. No le voy a poner unidades, ¿ya? ¿O quiere que le ponga todas las unidades? No, ya. Entonces, 0,5 multiplicado por la temperatura 1, ¿cuánto sería? 288. Más la conductividad térmica 2. 0,5. 0,5. La longitud 0,25. la temperatura 2. 277. 4. Abajo la 1205 no 0,5 por L1 0,25. Más 0,8. por 0,5, ¿no? Sí. ¿Cuánto le da la temperatura? Aquí es donde me voy a ese dato donde le expliqué que tienen un parámetro, ¿no? Por ende, su temperatura no le tiene que salir menor a 4 ni mayor a 5. Pero en este caso no le tiene que salir mayor a 288 ni menor a 277 porque estamos trabajando en Kelvin. Tiene que estar entre medio los dos. ¿Está dentro o afuera? ¿Afuera? Adentro.
Está bien. Pero, Punto 38. punto 38 Kelvin. Ahora réstele 273. ¿Cuánto le da la temperatura de interfaz? 12,38. Y esa sería su temperatura de interfaz. Y está dentro del parámetro, entonces sí, está bien. Si me haya salido mayor a 15 o menor a 4, ahí sí tuviéramos un problema. Ok. Si se dan cuenta, por eso el problema no le daba el área, porque el inciso B ya le está pidiendo calcular. Entonces yo digo, si me pide calcular flujo por unidad de longitud, puedo usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿ya? Puedo usar mi ecuación 1 y mi ecuación 2 para hallar el flujo de calor. Entonces yo voy a ocupar la ecuación 2, ¿ya? La ecuación 2 me dice que es la conductividad térmica 2 por la temperatura de interfase menos temperatura 2 dividido entre L2. ¿Ok? Reemplacemos. La conductividad térmica 2, ¿cuánto es? 0,5, ¿no? 0,5 watt metros Kelvin por la temperatura de interfase. La temperatura de interfase, como está en Kelvin, tienen que reemplazarlo en Kelvin. Sería 285,38 menos la temperatura T2, 277. Esto es grado Kelvin dividido entre 0,5, 0,25 L2, 0,5 metros, ¿no? Ok, este Kelvin con este Kelvin se van. Me va a quedar acá solo las unidades. Me va a quedar watt sobre metro dividido entre metros. Entonces aquí se supone que hay un 1, ¿no? Aplica. Extremo con extremo, medio con medio, y esto me va a quedar watt metro cuadrado. Metro cuadrado es la unidad de área y watt es la unidad de calor. ¿Cuánto le queda? ¿Por qué menos 11? A mí me salió 8,38. 8,38. 38 watt metro cuadrado. Y eso sería el inciso B. Otra persona que lo haga con esta fórmula le tiene que salir lo mismo. ¿Cómo dijo que era para reconocer si era la energía interna estaba de este lado o de este lado? La energía interna o Eso se dan cuenta leyendo el problema. Ahí le dice la primera capa es el concreto. Entonces me dice si el concreto es la primera capa, es obvio que está empezando por ahí, ¿no? Le dice la segunda capa es el revestimiento de sello, de yeso, creo que dice. Entonces esa sería la capa final. Y al final pues ya solo son dos capas. Entonces, por ende, se sobreentiende o se entiende que si la primera me está diciendo que la primera capa es concreto, entonces esa es la parte interior, ¿no? Y la otra parte sería el exterior. Como que la primera capa sí es concreto es interior. El concreto no va de exterior acá. Una pregunta de esto. Hay otro modelo de examen que es similar a esto, pero no le dice que el área son la misma. Le dice que la longitud o los ejercicios son la misma. Ahora le voy a buscar un modelo de examen que es el mismo procedimiento, pero en vez que le dé esta condición, le da las unidades de área. Como decir, área puede ser que valga 0,25 pero metros cuadrados. Pero le da la condición que dice que L1 va a ser igual a L2. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de tachar aquí las áreas, van a tener que tachar las longitudes. ¿Ya? Ese modelo lo tengo ahorita, se lo paso. Hacer todo lo que tengo.
longitud son iguales. Ahí hay un error donde dice son la misma longitud y un área de 0,25 metros, ¿no? Obvio que hay metros cuadrados, eso ya se sobreentiende por ustedes. Pero no vamos a hacer eso porque es el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces se lo paso para que si lo quieren practicar o no. Solo podrían haber esa diferencia entonces. Sí, solo esa serie de diferencias. Y ahí te quiero que te pide calcular el flujo de calor por unidad de longitud, ya no por unidad de área, como allá. Acá calculamos el flujo de calor por unidad de área, pero en este problema creo que le tiene que calcular el flujo de calor por unidad de longitud. Ya. Pero está bien. Sí, la que tachan, en vez de tachar área, van a tachar N o la presión de longitud, nada más. Después el procedimiento es de lo mismo.